hay veces que mi wallet la dejo en mi casa, pero salgo tranquilo. ¿Por qué? Porque tengo mi celular y en mi celular yo tengo ATH Móvil. Yo envío dinero, hago compras online con ATH Móvil. So, mi wallet se ha convertido a ATH Móvil. Este 2025, baja ATH Móvil y haz todas tus compras y envía dinero con ATH Móvil. Seguimos con el episodio de hoy. Y antes de seguir con el episodio de hoy, quiero darle las gracias a Fuse Telecom, que esto se subió en microsegundos al internet. Gracias a ellos. Internet sin problema. Seguimos con el episodio de hoy. Saludos, cafeteros, y bienvenido a otro episodio de Café en Mano Podcast. En el día de hoy, antes que empecemos, por favor, suscríbanse. Mira, ya estamos en el mes de abril. En febrero yo empecé a decirle a la gente si se suscribía y comentaban, iba a regalar $100. Ya he escogido ganador 2 veces. Y lo que he hecho es que cada mes, y dije, pues vamos a dar 100 pesitos todos los meses. No han aparecido los ganadores. So que ahora hay $300. $300 para este mes de abril. Tienes que suscribirte y comentar y ya estás participando. Así de simple. Hoy vamos a hablar de, pues, la vida audiovisual de todo Puerto Rico. Y tenemos uno de los, para mí, los más duros de todo PR, Cacho López. Bienvenidos a Café en Mano. Muchas gracias, muchas gracias. Soy fan de todo tu trabajo. Y al fin, creo que estabas en las primeras, o sea, de las primeras personas que cuando me crucé con tu trabajo, yo dije, mano, me encantaría sentarme contigo algún día. Así que gracias nuevamente por brindarme de tu espacio, de tu tiempo y que estés aquí. No, de nada, de nada. Para empezar, ¿cómo tú te presentas a la gente que no te conoce? No me presento mucho. Hola, Ok. saludos, un placer. Cacho aquí. Y ahora mismo, ¿cómo tú eres Zapatero Films o eres Cacho López? ¿O son un El Filme conjunto? Zapatero es nuestro proyecto, el proyecto Ajá. mío y de mi esposa, Tristana Robles. Ajá. Ella es la productora ejecutiva de todo lo mío hace mucho tiempo. Y en el 2011, montamos Filme Zapatero. Ok. Y de ahí salgo, ¿verdad? Sale mi trabajo, pero he trabajado trabajo con otras casas productoras también. Productoras, por ejemplo, acabo de hacer un proyecto en México con una productora holandesa. He trabajado hasta en Puerto Rico, ¿verdad? Se hacen arreglos donde una casa productora me puede llamar y se habla de la posibilidad de colaborar algo. Seguro Claro. que sí. Y sé que esto tiene... ¿Por qué Zapatero Films? Filme Zapatero, Filme el Zapatero, nombre, perdón. o sea, el nombre Zapatero sale de Zapatero a sus zapatos. Ajá. Básicamente yo tuve un periodo, ¿verdad? Yo empecé a dirigir en el 2001 en una casa productora en Puerto Rico que se llamaba Paradiso Films, aquí cerquita, Ok. Matadero. Y después de eso monté una casa productora con un amigo, señor productor, ¿verdad? Freddy Bellaflores, se llamaba La Plaza Films. Ese proyecto duró un rato y nos fue muy bien, chévere. Y un día me llaman y me ofrecen la posición de director creativo de una agencia de publicidad en Puerto Rico. Y lo cogí. Nada, me pareció interesante y me monté para allá. ¿Qué pasa? Un año después de trabajar en una agencia de publicidad, me di cuenta que lo mío no era ser director creativo de una agencia de publicidad. Que lo mío era dirigir contenido audiovisual, ¿verdad? Y buscar dentro de ese mundo que ya yo venía trabajando hace un tiempo. Y pues Zapatero a sus zapatos fue como el regreso a la dirección, que entonces cuando montamos, bueno, nombre, ya los zapateros, vamos a ponerle Zapatero a sus zapatos, vamos a ponerle Zapatero, Filme Zapatero, que realmente el nombre Filme Zapatero viene de Alexis Busquets. ¿Conoces a Alexis de Santurce Slay? No, creo que... ¿sabes? Maybe lo he visto, pero no... Bueno, él es Clandestino 787, Ajá. ¿verdad? Él es productor de un montón de lo que está pasando en la calle Serra, ¿verdad? Allí que fue donde fue nuestra primera oficina. Ya. Fue en la galería de Alexis. Como compartíamos, básicamente así, ¿verdad? Alexis trabajaba ahí, nosotros acá. Le pedí que le hiciera un logo. Y él se inventa lo de Filme Zapatero, porque se iba a llamar Zapatero Films, ¿no? Ajá. Que realmente no queríamos films y le pusimos Zapatero Producción Audiovisual. Zapatero PA. Y así empezamos. Y él se inventa lo de Filme Zapatero. Y cuando nos trae el logo que nos hizo, nos gustó tanto, y además el nombre, que nos quedamos así, Filme Zapatero. Ya. Y así fue que llegamos a ese... Y, ¿sabes? Yo creo que hay mucha gente allá afuera que no sabe qué hace un director. Y la diferencia de un director creativo, como estabas diciendo, que no creo que no es lo mío. Pero empezaste ahí, como quien dice, a entender tu llamado, que era director audiovisual. ¿Qué es lo que hace un director audiovisual? ¿Sabes?
si se lo puedes poner lo más simple posible para la gente que no sabe lo que es. Bueno, esa es bien buena pregunta. Pero un director audiovisual se puede comparar con un capitán de una tripulación, ¿verdad? Alguien que por un lado tiene la responsabilidad completa de un proyecto, pero necesita de una cantidad de talentos diferentes y de gente que tienen que entender la visión ¿verdad? Para dónde vamos, para entonces ayudarte a montar una cosa, ¿no? Uh-huh. Porque el cine es un arte colaborativo, completamente colaborativo, donde muchas artes se fusionan, muchas visiones, muchas opiniones, ¿verdad? El director es ese que va jugando entre esos cambios de viento y va impulsando una visión para que todo el mundo entonces camine en una misma dirección, inclusive en las diferencias, ¿no? Yeah. Y eso, o sea, el dirigir es saber ejecutar este rompecabezas, ¿verdad? Que incluye muchas dimensiones y que entonces uno pues es capaz de mirarlo y dejar que esas colaboraciones también florezcan dentro del trabajo. Básicamente, por ahí va la cosa. Cuando empieza todo esto, ¿para cuándo fue? Porque sé que tú fuiste el de Gasolina, ¿no? Sí. Gasolina fue de los primeros proyectos más Mi grandes. cuarto video musical. Igual fue el primero. A Vallarde, de Tego Calderón. Wow. ¿Y sabes cómo empezó por lo menos? ¿Cómo empezó Tego? Eso fue... Que le pregunté a Sigfredo. Sí. Le pregunté a ver qué te podía... A ver si me daba algunos la. Y me dijo, ¿cómo llegó a Tego Calderón? Bueno, yo ahorita te hablé ya te hablé del papá Sigfredo. Ese era el papá de él. Freddy Bellaflores. Ya. Que fue con el que monté la Plaza Films, como te contaba ahorita, Ok. ¿no? Freddy fue un tipo que me vio desde que empezamos, ¿verdad? Porque yo empecé haciendo comerciales. Y estuve como un año haciendo comerciales. Empecé con unos comerciales antidrogas, de estos que se hacían antes de Puerto Rico sin drogas, ¿verdad? Y después empecé a hacer anuncios comerciales de cosas, de marcas y cosas, ¿no? Y me fue bastante bien. ¿Cómo uno sabe eso? Bueno, te vas ganando premios. De momento te ganas un premio de publicidad en Nueva York, te ganas un premio de publicidad en el Caribe, en Argentina, y la gente anda por carajo. Y de ahí sale que empiezo entonces a tener, ¿verdad? Un trabajo continuo, ¿verdad? De ahí es que mi interés por la música viene de mucho antes, ¿verdad? Yo fui bailarín profesional, bailé hip hop desde bien chamaquito, a los 15 años empecé a trabajar como bailarín de hip hop. Y ¿Aquí todavía en Puerto Rico? aquí en Puerto Rico, Wow. sí. En un programa que se llamaba Marcano el Show. Ajá. Y en Marcano el Show yo salía con un par de panas, ¿verdad? Teníamos un grupo, éramos 7, y salíamos todos los martes, bailábamos en Marcano el Show, 200 pesos cada martes nos pagaban. Wow. Yo tenía 15, 16, 17 años, y ahora 800 pesos al mes, ¿verdad? Cuando un buen mes que había 4 shows, ¿verdad? O 4 semanas de show. Ajá. ¿Qué pasa? De ahí ya estoy show business, ya estoy en la televisión, esto es Telemundo, ¿verdad? Y estoy viviéndome esa desde chamaquito ahí, bailando en tarimas con miles de personas, en estadios, en, qué sé yo, en plazas públicas, en discotecas, ¿no? Y cuando salgo de eso, en el camino fui bartender en el Viejo San Juan. Uh-huh. De ahí entonces monto como bartender con unos panas, montamos una agencia de talento. Era tirarle fotos, ¿verdad? A modelos, hombres, mujeres, y les hacíamos un portfolio para que fueran por ahí a vender su talento, ¿no? Ajá. Y de ahí nos dio con hacer party. Oye, si empezamos a hacer party con los 500 talentos que llegamos a tener en la agencia de talento, ¿no? Pues vamos a hacer party. Y empezamos a hacer party. Party de discoteca, de estos, Ajá. y eran pops, ¿verdad? De ahí surge que, oye, vamos a manejar bandas de música, en ese caso rock y reggae. Teníamos a Masking Tape, que después se convierte en Viva Nativa, y a Millo Torres y el Tercer Planeta, ¿verdad? Que era una banda de reggae, bueno, que todavía está por ahí. Y ahí empezamos pero nada, era a trabajar con ellos en San Juan, en Puerto Rico. Era traerlos de Quebradilla, básicamente, para que tocaran aquí en el Hard Rock Café, en el Viejo San Juan, en un par de sitios. Y en un par de paris que tiramos, ¿no? En ese momento, esto ya es 90, ¿verdad? Ya yo tengo 18, 19 años, 93, 94. Está surgiendo un género musical de las calles de Puerto Rico, ¿verdad? Que se llamaba Underground en aquel momento. Y en aquel momento yo conecto con Nico Canadá, que nos hacía los mixes del grupo de baile, ¿verdad? Uh-huh. Y él nos conecta con este mundo que están haciendo de Carolina, sobre todo en Mansiones de Carolina, que es donde yo entré, ¿verdad? Con el corillo. Y empezamos a hacer estos paris en Ponce. Te digo, iban 20 personas, ¿verdad? Pero era Michael Emanuel, Alberto Style,
Rey Pirín estaba por allí caminaba Llavia. Había un corillo de Mansiones de Carolina, ¿verdad? Que empezaban a despuntar. En ese camino conocía, qué sé yo, a Playero, que conocía a Mexicano en Casa de Playero, en Trujillo Alto. Y por ahí, pues hicimos estos paris. Hicimos un par de paris en Ponce y finalmente hicimos un party en lo que era el Flying Saucer, en Isla Verde. No sé si te acuerdas de esa discoteca. No. Era al frente, ya la derrumbaron el otro día, pero... Ah, sí, que eso es verdad, eso, atrás del Walgreens. Ahí, Ajá. exacto. Pero allí había esta discoteca de los 60, 70. Eso era un Gentleman Club hace poco. Exacto. Sí, sí. Lo hicieron Gentleman Club. Pero pues en ese sitio, se llamaba Reggae Roots en aquel momento. Nosotros ya venimos de hacer parisitos en Ponce, que nos iba bien. Se metían 100 personas y era como que, diablo. Pues fuimos a Reggae Roots un día y lo vimos, estaba vacío. Y le digo, oye, al bartender, ¿quién corre esto aquí? Ella, María, está allá atrás. Fuimos para allá. Mira que queremos ofrecerle para hacer un party aquí. Es con un corillo, underground, qué sé yo qué. Pero nosotros lo hacemos todo. Traemos a los músicos, o sea, montamos la cosa, promocionamos y a ver si funciona. ¿Y para cuándo? Para la semana que viene lo hacemos. 3,000 personas se metieron. Y aquello fue tan cabrón, ¿no? Que bueno, la cosa estaba ahí corriendo y ya se veía como una... ¿Qué pasa? Par de semanas después de eso, este pana mío que trabajaba conmigo, que hacía la puerta conmigo, un chamaco de confianza de 5º grado, Oscar, que corría conmigo desde 5º grado en la Santa Teresita, en Ocean Park, le pide un carro prestado a su roommate, va a Barrio Obrero, que es donde nosotros bregábamos con la conexión con la música. Salía desde Barrio Obrero, mucho de la movida. Confunden su carro, lo tirotean y asesinan a Oscar. Wow. Y eso para mí pues fue un shock así gigante. Y de esa me viré y me mudé para Miami y me fui a estudiar diseño gráfico. Eso ya después de haber producido todos estos parties, de haber bailado en Telemundo, o sea, toda esta historia, ¿no? Sí, que ahí sin saberlo ya tú eras algún tipo de director, ¿sabes? Como que tú, de alguna manera u otra, estabas dirigiendo a un montón de personas a que consiguieran trabajo y pues por ahí para bueno, abajo. o sea, yo lo veo más como que yo de chamaquito tenía esta mentalidad de empresario, porque yo desde chamaquito quería montar y estaba trabajando en producciones. Yo trabajé chamaquito en montar las sillas del concierto en el Irán Bithorn de Rubén Blades y Willy Colón, por ejemplo. Wow. Y eso para mí fue, o sea, yo puse como 3,500 sillas con todos panas más. O sea, éramos un par de chamaquitos poniendo cada silla y enumerando las sillas. Eso fue un trabajo que hice chamaquito, teenager, ¿verdad? Mientras bailaba, bregaba con baile, todas estas cosas. Me metía en eso porque tenía un tío que bregaba, que era productor, era el manager de Rubén Blades, back in the day, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pasa? Que eso a mí me dio como una urgencia empresarial, quiero llamarle, porque yo siempre monté, mi primera compañía la monté a los 18 años cuando salí de high school. Y de ahí, pues monté, ¿verdad? Pues tenía esa movida, como ese impulso, ¿no? Entonces, pues nada, cuando matan a Oscar, fue un shock, o sea, mami, bueno, fue una cosa como que anda, ¿qué está pasando aquí? Y yo, no, espérate, vamos a averiguar, ahí averiguamos, que lo confundieron. Ok, pues nada, fue un shock tan grande que yo me quito completamente de lo que estaba haciendo. Con mis socios siguieron, o sea, mis socios siguieron montando cosas por ahí para abajo. Uh-huh. Y yo me viro, empiezo a trabajar en la oficina de mis papás, que era un estudio de diseño gráfico. Uh-huh. Y ahí es que descubro el diseño gráfico que ha estado al frente mío toda mi vida. Pero por fin ya tengo que calmarme, pues vamos a ver esto. Y aprendí a usar las tipografías y la imagen, ¿verdad? Me educo desde lo plástico, desde lo visual. Y ahí me meto. O sea, yo me metí así con unas gringolas y me fui a estudiar a Miami, que yo no vine a Puerto Rico ni una sola vez en los 3 años que estuve en Miami. No vine a Puerto Rico, punto. Uh-huh. Me fui para allá y literalmente me ponía unos headphones y era a escuchar música mientras diseñaba y probaba cosas visuales para imprimir sobre papel, ¿verdad? Ya cuando regreso acá, que entonces yo empiezo acá, los socios míos que estaban haciendo paris conmigo tenían una revista ya 3 años, 4 años después, que se llamaba Noctámbulo, que no sé si la recuerdas, pero... haciendo research, pues vi la revista, pero no... Pues bueno, me vi la he visto. En algún momento cuando éramos chamacos. Sí, Noctámbulo es una revista de bolsillo que se hacía con todo lo que estaba pasando aquí en la música, en los deportes extremos
y un poco de moda, ¿verdad? Pero era una revistita chiquita. ¿Qué pasa? Las agencias de publicidad, los chamaquitos que estaban entrando de directores de arte, esto y lo otro, pues corrían con esa revistita, o sea, la guardaban porque estaba... ¿Qué pasa? Yo rediseño la revista después de que estuvo un año ya corriendo. Yo cuando me mudo a Puerto Rico, va a cumplir el segundo año, o va a cumplir un año y va a empezar el segundo año, y yo rediseño la revista. Y ese diseño, pues, gustó, ¿verdad? Y la gente estaba tripeando con el diseño gráfico que yo le estaba metiendo a Noctámbulo. Me llaman un día y me dicen, oye, tengo unos clientes que te quieren conocer, que necesitan un logo, son una casa productora. Y me llaman de Paradiso Films para hacerles el logo. Cuando yo llego con mi portfolio a Paradiso Films, el dueño de Paradiso Films ve el portfolio y me dice, te voy a hacer director. Y, ajá, ¿cómo así? Bueno, me hizo una oferta. En la oferta me duplica el sueldo que yo estaba haciendo en la oficina de mis padres, básicamente. Que cuando fui a donde mis padres les digo, mira la oferta que me hacen, arranca. O sea, ni lo pienses, ¿no? Y ahí me voy a esta casa productora como diseñador gráfico, primero. Sí, sí. Pero con la idea del productor de hacerme director. Un año después ya yo estaba haciendo mis primeros trabajitos en publicidad. Dirigiendo, imagen en movimiento, tirando en películas, mezclando sonidos, mezclas de sonidos, diseños sonoros, ¿verdad? Ya bregando con vestuario, con toda una cantidad de cosas, que es lo que tú pones frente a esa cámara para lograr esas imágenes que tú apuestas a que son las poderosas, las que van a comunicar lo que tú quieres comunicar y las que van a perdurar en el tiempo también, ¿no? Es un poco lo que uno busca. Ajá. Entonces, empecé a bregar con estos comerciales, pero rápido quería moverme para la música, quería volver a lo mío, a donde yo empecé, como bailarín, como productor de eventos. Y claro, ya yo tenía una conexión, porque cuando yo llego a Paradiso Films, ¿quién está allí? Freddy Bellaflores, papá de Sigfred. Ajá. Y Freddy me dice, vente para acá, tú te vienes para mi oficina. Y me pone un escritorio al lado de su escritorio. Él es el productor ejecutivo de la cosa. Pero me pone al lado de él. Y al lado de él un día, él llega. Y llega con un CD en la mano y me lo pone hacia al lado. Yo estaba en la compu así, escribiendo un tratamiento. Y él me tira el CD y me dice, escúchate eso. Y yo, lo pongo en la compu y sale Tego Calderón. ¿Qué pasa? Lo que sale es antes de Abayarle, ¿verdad? Todas esas cosas que él hizo antes. De esos varios artists y esas cosas que él trabajó antes. Y después la historia es que él estaba un día en su casa. Su hijo, Sigfredo, está escuchando eso, ¿verdad? El chamaquito, bañándose. Está escuchando a Tego. Y el pai le toca, Dan, can. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso que tú estás escuchando ahí? Y yo, no, se está Calderón, ¿qué pasó? No. Y le coge el CD y va para la oficina a ponerle a Tego. Y me dice, si tú consigues este tipo, le hacemos un video. Me dice Sigfredo Bellaflores, exacto. El papá o sea, Freddy Bellaflores, perdón, que también se llama Sigfredo. Ajá. Pero es el papá de Sigfred. La cosa es que Freddy me dice eso. Y yo pues dije, espera, déjame llamar. Al primero que llamé fue a Richie de In The House Magazine. ¿Conoces la revista? Sí. Bueno, pues Richie, que estuvo con nosotros en todos los inventos de los paris y las discotecas, o sea, los paris de Ondel que hicimos antes, lo llamo. Y que realmente ni fue que lo llamé, me lo encuentro, cabrón, en el Hamburger. O sea, yo voy a Hamburger y me encuentro a Richie y le digo, oye Richie, necesito conseguir a Tego Calderón. Me dice, ya papi. Y llama Elías. Todo tranquilo, ¿verdad? Sí, hello. No, mira Elías, hola, te habla Cacho, soy de Paradiso Films. Le hago el cuento entero. Y Elías, me puedo reunir contigo, te puedo ver que sé que sí, pam. Llegó a la oficina. Vio que todo era verdad, que había una casa productora, que había una cosa. Y entonces trae a Tego, días después, para hablar de qué es lo que es. Yo le estaba, ¿verdad? Nosotros queremos hacerte un video. Básicamente, no quiero decir que ellos no pagaron nada, pero realmente pagaron centavos de la producción que le pusimos a sus manos, ¿no? Porque era toda una casa productora con equipo de cine, pero bestial. Y ellos pagaron la película cruda, básicamente. Eso fue todo, ¿no? Y entonces ellos dicen, bueno, nosotros vamos a tirar un disco nuevo, escúchalo. Y como básicamente nos están dando escoge tú la canción. Nos dice, ¿verdad, Tego? Wow. Y ahí ponemos el disco y sale A Bailarle, es la primera canción del disco. Pan, ¿verdad? Y
hip hop salvaje. Y le digo, esa es la que quiero hacer. No, espérate, vamos a escuchar el disco. No. Esa es la que... Bueno, vamos a escuchar el disco, escuchamos el disco. Vamos a hacer a Bayarle. Y a Bayarle es que para aquella época se hacían videos de par de canciones. No eran videos todavía de una sola canción. Sí, eran como medleys. Eran medleys. Ajá. Ellos nos piden, oye, podemos hacer lo que sea Bayarle y Gracia. Que Gracia se había colado piratear. O sea, que ya la gente había escuchado Gracia, declaro Gracia, puñeta Gracia. Y ellos pues la mezclaron con A Bayarle y sacamos un video que une las dos canciones, ¿no? En aquella época el video musical en Puerto Rico era un video de trámite, era casi todo, era un fee, te costaba tanto, tú llegabas a tal hora, o sea, no había conceptualización, no había un trabajo detrás del video visto como arte, sino era una cosa más de, pues, había que hacer video. Y había que ponerte a cantar aquí y literalmente en aquella época se hacían videos que venía un artista, canta para allá, viras la cámara para acá y el otro artista canta para el otro lado. Wow. Porque eran para el video y lo sacaban así. Y nosotros trabajamos el video de Tego como una historia, un poco de misterio. Usamos, yo me invento lo de los álbumes de la vida de Tego, que básicamente la historia va desde Bayarde, ¿verdad? Ellos están entrando una gente a esta barra donde Tego es el bartender y están entrando con estos paquetes. Esos paquetes, ellos se van metiendo para todo un lado que tú no sabes, Tego los sigue y cuando llegas a esta mesa donde ellos dejaron los paquetes, ya no están, desaparecieron todos estos personajes. Trey Pirín estaba ahí, había par de gente, ¿verdad? Estaba Maestro, que era el productor de la canción, había par de personajes entrando con estos paquetes. Cuando Tego sube y llega a esta mesa, están los paquetes, abre los paquetes y son los álbums de su vida. Y entonces canta Gracias mirando las fotos desde su niñez, ¿verdad? Que un poco, me acuerdo un poco de lo que está pasando ahora con lo de Benito y debí tirar más fotos, ¿no? Esa búsqueda de esa nostalgia a tu vida y ver lo que fue tu vida, ¿verdad? Y las texturas que son esas fotos que de momento se convierten en fotos antiguas, ¿no? Casi. Uh-huh. Entonces, pues Tego ve su vida mientras da gracias y la canción termina diciendo, gracias gobierno por robarnos tanto y cada 4 años vestirse santo. Y cuando él pasa la página, es una foto de su mamá con un afro, con el bebé al frente del Capitolio de Puerto Rico. Y así acaba el video, ¿verdad? Con esa foto de los papás, que además sabemos, ¿sabes? Los papás de Tego son independentistas y son gente educadísima, ¿verdad? El papá trabajaba en epidemiología, su mamá maestra de escuela. Entonces Tego se cría en una casa con una educación, ¿verdad? Y con un respeto por la educación. Y nada, de ahí salió todo. O sea, de momento ese fue mi primer video musical que la verdad es que se da un momento de la historia bien interesante, ¿verdad? Están haciendo un Tego, que después ya sabemos, una leyenda hoy. Uh-huh. Pero nace, ¿verdad? Con ese disco a Bayarle que bueno, rompió todos los esquemas posibles. Sí, ¿no? Y todavía hay gente que dice que ese disco nunca lo van a no van a superarlo en cuanto a que no hay nada comparable con los artistas nuevos que hay o cosas que han salido después de eso. Pues mira, yo siempre hago la comparación con Benito, porque Benito logró algo que Tego también logró en aquel momento, que fue convertirse como en la voz, en una voz que conjugaba a diferentes generaciones. Y en el caso de Tego, pues a los puertorriqueños nos juntó detrás de una sola voz, que era la de Tego. Y se convirtió como una bandera nuestra, desde su música y su propuesta. A mí me parece que Benito logra una cosa bien similar, ¿verdad? Claro. O sea, él se convierte en una voz ya no de Puerto Rico, sino una voz global, pero siempre con lo puertorriqueño como inspiración y como punta de lanza, ¿no? Y de alguna manera, a mí me parece bien natural, ¿verdad? Que Benito sienta ese respeto y esa admiración por Tego, porque de alguna manera pues nos hace iguales, ¿verdad? O sea, lo vemos así, vemos a Tego como esa figura, ¿verdad? El papá de los pollitos, ¿no? Sí, sí. Y cuando has vuelto a tener de todas las personas, de todos los videos que has hecho, ¿qué videos te han dado ese feeling de cuando creaste la Bayarde? ¿O siempre tratas de tener ese...? No se da siempre, ojalá. No. Chacho. No, bueno.
El Abayarde fue un proyecto, quiero decir, puro. Lo hicimos con la inocencia de la juventud que teníamos, ¿verdad? Y de no haberlo hecho nunca. Y de alguna manera surgió de lo que sentíamos. No había ejemplo de nada. Yo no estaba siguiendo, ¿verdad? Ni videos musicales. Yo tampoco es que me pongo a ver videos para imitar cosas que están ocurriendo, ¿no? En ese sentido, no me pongo a ver muchos videos para hacer un video. Entonces, pues nada, la historia salió natural. Yo fui a un lugar, estábamos trabajando, inclusive en otro proyecto, y fuimos a darnos una agüita en un sitio y llegamos al lugar en Manatí y era una barra así como antigua, pero estaba decorada como si fuera Cuba durante la Revolución Cubana. Y yo le pregunto al allí, ¿verdad? Oye, ven aquí porque esto es el tema cubano. Es que aquí se filmó una película hace años y lo dejamos así. Habían hecho una película allí sobre Cuba y la Revolución Cubana y habían dejado el sitio adornado como para esa película, ¿verdad? Claro, que ya habían pasado como 10 años después de la película, o sea que se había puertorriqueñizado también. Y ya no era solo Cuba, ¿verdad? Tenías Palo Viejo, tenías un montón de cosas que le habían puesto encima. Pero si tú ves a Bayarde, te das cuenta que mucho de lo que hay, y está la bandera cubana, y tú dices, ¿por qué la bandera de Cuba? Bueno, pues es porque aquello ya estaba arreglado, decorado por una película sobre la Revolución Cubana hacía 10 años, ¿no? Sí, que ya... O sea, que ya, pues, allí yo me paré con una cámara que tenía, porque estaba trabajando en otro proyecto, y con mi hermano y mi esposa, bueno, párate aquí, párate allá, tiro en fotos la historia que se me ocurrió para el video de Teo, ¿no? Y con esas fotos, después las revelé, eran fotos todo esto en películas, o sea, esto es back in the day, ¿verdad? Que todavía no había cosas, mucha cámara digital. Ajá. Y ahí pues le pongo las fotos y le hago la historia. Mira, así empieza el video, esto es lo que vamos a hacer y qué sé yo qué. Y así el proceso creativo se va dando, aprueban eso y ahí seguimos para lo próximo, ¿no? Y ya se me fue el... No te preocupes. No, pero preguntándote que... Porque sé que has trabajado un montón, también sé que has trabajado con Residente, con Bad bueno, Bunny. ya caí. Y pues que cuál... ¿Qué otros videos? Exacto. Sí, que otros videos te han dado ese sentimiento puro de lo, porque sé que siempre hay una historia detrás de los videos que haces. Sí, o sea, hay varios. Tengo que decir que he tenido mucha suerte. O sea, yo hice, ¿verdad? Hice a Bayarde, después hicimos La Gasolina. La Gasolina es especial por lo que fue, ¿no? Por ese momento que representó la gasolina para el género también a nivel global. Y recuérdame en cuanto a lo de la gasolina. ¿La gasolina ya era la gasolina para el video o fue después? No, fue mucho después. O sea, no mucho después, pero cuando hicimos el video, nada que ver. Es más, volvimos a hacer un video de 3 canciones realmente, era el video. Ajá. Que era King Daddy, La Gasolina y No Me Dejes Solo, que era con Wisin y Yandel. Ajá. ¿Verdad? Pues esos 3, o sea, nosotros en un día tiramos imágenes para 3 videos, o sea, para 3 canciones diferentes, que eran como 3 mini videos dentro de, ¿verdad? Porque así siempre lo veíamos también, porque nosotros los queríamos convencer de hacer un video para una canción. Ya nosotros como que entendíamos que ese era el camino, pero todavía el género insistía en hacer varias canciones en un video, ¿verdad? Creo que había una cosa de un sentido de ahorro, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué pasa? Que ellos tienen que reeditar la canción, o sea que tiramos para 1 minuto de La Gasolina. Por eso ese video es tan repetitivo. Porque es un video que tiramos para 1 minuto, pero cuando la canción empieza a pegar, nos llaman, mira, hay que editar la canción entera con el material. No, pero es que tiramos 1 minuto nada más. No, pero olvídate, porque la canción, realmente, si tú escuchas la gasolina es un copy-paste del verso y el coro. Una y otra, o sea, 2 veces. Es exactamente lo mismo. No es que lo grabaron 2 veces, es que fue un copy-paste. Y entonces cuando nos dicen eso, bueno, pues va a sinquear. O sea, lo que filmamos va a pegar con lo que no filmamos, ¿verdad? Y por eso, si vuelves al video, pues es un video que es bien repetitivo porque no filmamos solo para La Gasolina. Filmamos para 3 canciones en el mismo día de rodaje. Y después nos dijeron, pues edita ahora solamente La Gasolina con el material que tiraste, ¿verdad? Para ese pedacito. Sí. ¿Qué pasa? Después de eso nos tocó hacer... me tocó otro video que fue bien especial en ese momento también, que fue Bandolero, con Don y Tego. Claro. ¿Verdad? Y eso pues es un clásico, la canción es un clásico, pero también un momento importante. En ese momento Tego y Don entran en Fast and the Furious, ¿verdad? Y es a través de esa canción un poco, ¿verdad? Usan esa canción como parte de ese junte con el cine, ¿verdad? Con Hollywood. Y bueno, eso fue ese momento.
Después, a mí pues obviamente la corrida con René y Calle 13, todos esos videos son bien especiales, ¿verdad? Con Ojos Color Sol ganamos el Grammy a Mejor Video Musical en el 2015. Pero hicimos también Adentro, que fue una experiencia increíble. Y fue que quemaron tiramos el Maserati por el barranco. Sí, que eso tuvo mucha controversia aquí. Sí, eso es otro de esos videos importantísimos para mí. Una experiencia, ahí te digo yo, ese es de esos, bien importante. Filmamos en la barriada Morales, en Cagua, con amigos que todavía son amigos, ¿verdad? Corillo de allí de la barriada. Y esa gente, toda esa gente que está ahí son gente de la barriada. O sea, ahí no hay casting de que vente, tráete a aquel. No, esto todo el mundo es gente real de la barriada, de los chamaquitos, todo el mundo, ¿verdad? Sí, que ese es el mensaje también de la canción. Ese mensaje y fue parte de ese proceso. Una cosa que no es documental, pero hay una cosa de realismo, ¿verdad? Porque esa gente, aunque tú les estás llevando un estilo y los estás estilizando, digamos, la realidad, como quiera, esa realidad está ahí. Y de alguna manera no hay forma de tú duplicar esa realidad. Y por eso cuando tú ves ese video, ves todos los chamaquitos, todo el mundo que sale ahí es de la barriada Morales, son jóvenes que quisieron colaborar con nosotros y ahí estuvieron, ¿no? O sea que ese video para mí es súper especial, ¿verdad? Adentro es... Y otro bien especial fue otro que filmamos en Buenos Aires que se llama El Aguante. El Aguante fue una pieza que hicimos donde el vestuario, la iluminación de Chago y la fotografía, que también es el de Adentro, que también es el de Ojos Color Sol, que es el de Calladita, que es otro video ¿verdad? Que nos tocó después, de Benito. Pero sí, o sea, están esos capítulos, ¿verdad? Tego, DY con la gasolina. Después hicimos unos proyectos más tarde interesantes también, pero con DY pues hicimos eso. Con Don hemos hecho 2 o 3 cositas también. Hicimos Flow Hijo de Puta con René y Don, que fue una... Fue como el comeback de Don Omar también. Sí, y fue otro junta importante, como interesante, ¿no? Que ya yo había hecho Don Tego, pues nada. Don y Residente, pues súper chévere. Hicimos también entonces Benito y Aventura. Volví, que fue un video para ese junte también, ese comeback de Aventura. Pero volviendo a los videos importantes, ¿verdad? Pues está Tego, La Gasolina, Bandolero, Adentro, El Aguante, Ojo Color Sol, ¿verdad? Y entonces ahora con Benito pues tiene Calladita, El Apagón y Baile Inolvidable, que es el último, que todavía está cogiendo... Sí. Pero ¿y Ricky Martin fue... ¿En qué parte después de Gasolina? Pues no, Ricky Martin fue después de Tego. Y eso es buena historia, fíjate. Me salté a Ricky porque Ricky fue hiper importante. Sí, porque leí en algún lado que fue como que el primero, o escuché que fue el primero de Ricky, o de los primeros videos de Ricky Martin, ¿o no? No. Ese fue, o sea, fueron 2 videos musicales. Cuando Ricky hizo Living la Vida Loca y toda esta historia del crossover a los gringos. Ajá. Él hizo 2 discos, creo que fue algo así, 2 discos en inglés. Y cuando quiso regresar a español, o regresó a español, hizo Almas del Silencio, se llamaba el disco. Y quería, como que un poco, yo creo que tocar tierra de nuevo, ¿no? Y en ese momento es que sale el video de Tego, de La Vallarde. Ricky vio el video de Tego y dijo, el que hizo ese video quiero que me haga los próximos videos míos. Wow. Entonces puso a su oficina a buscar quién hizo estos videos, ¿verdad? Y mientras hacíamos el concierto, porque otra cosa que yo hago mucho es trabajar en conciertos en vivo, creativo en vivo, para espectáculos, ¿no? Lo hicimos con Cultura primero y lo segundo fue con Tego, cuando Tego hizo su primer show en el Coliseo Roberto Clemente. Fue su primer show grande, ¿no? Y mientras trabajábamos en el show, en toda esa cosa, montando el show ya en el Coliseo, recibo la llamada de Angelo Medina, que entonces me presentan con la posibilidad de hacer un video de Ricky. ¿Qué pasa? Ricky viene de La Vida Loca y viene de ser el capo del mundo también, ¿no? O sea que tenía presupuesto. Yo venía de un budget de menos de $10,000, ¿verdad? Que fue el video de Tego, a un budget ya mainstream en el segundo y tercer video, ¿verdad? Ese fue el salto. Y ahí es donde entonces tengo la oportunidad de trabajar con Andrés Sécula, que es el fotógrafo de Pulp Fiction y de Reservoir Dogs, que te contaba hace un ratito. Que me estabas contando fuera del aire eso, que fue en esos videos de Ricky. En los videos de Ricky, porque Ricky no... ¿Verdad? Yo estoy empezando, o sea, crudito. Les digo claramente, mira, yo no tengo más videos que el de Tego. O sea,
Ese es el único video que he hecho. Bueno, pero tú hiciste el videotego. Sí, pues bueno, pues Ricky quiere que el que hizo el videotego le haga el video. So, si quieres, pues presenta. Dale, pues vamos encima. ¿Qué pasa? En aquella época tú tenías que, en la oficina te ponían la canción, en tape, en cassette o en CD. La tenías que escuchar un par de veces, te ibas con la canción, como los apuntes que tuvieras, y entonces tirabas un tratamiento, pero no es que podías estar escuchando la canción como ahora, que uno puede estar, ¿verdad? Repitiendo la canción ad nauseam, ¿no? Ujú. La cosa es que escuchamos la canción y nada, le tiro un tratamiento, me lo aprueban, y cuando me aprueban el tratamiento, Ricky dice, bueno, ¿y dónde en el mundo tú filmarías esto? Tratamiento es que es como que tu pitch. La presentación del concepto, de la Y idea. la gente que no sabe también. Sí, correcto. El tratamiento es esa propuesta que tú haces para que te... ¿Y cuánto tiempo te dan usualmente? A mí me imagino que ahora tienes, es que tienes trayectoria, pero al principio era unos días, 2 semanas. No. O sea, depende, ¿no? Pero muchas veces es, sí, menos de 4 días. Ya. ¿no? Tienes que salir corriendo. Ya. En este caso, tienes que salir corriendo porque además ya ellos tienen 15 tratamientos de gente que les han mandado tratamiento. Están los mejores directores del mundo ahí. Del mundo. Y que Ricky no estaba contento. Que quería... Yo le presento y entonces me aprueba el tratamiento, ¿verdad? Que en aquel momento realmente era un escrito en un papel, o sea, en blanco y negro. O sea, no había fotos, no había nada. Para el segundo tratamiento es que hicimos un CD-ROM, porque yo parte de lo que estudié en Estados Unidos en diseño era diseño interactivo. Y yo le monté una aplicación interactiva que le presentó el video musical, el segundo video musical, que fue Jaleo, se llama la canción. Uh-huh. Era Tal vez y Jaleo. Y eso fue mi segundo y mi tercer video musical, ¿verdad? Tego fue el primero, Tal vez el segundo y Jaleo el tercero. Y entonces Ricky nos pone a disposición con quién tú quieres trabajar y dónde en el mundo los quieres filmar. Y ahí fue que filmamos, bueno, uno lo filmamos en Salvador de Bahía, en Brasil, y el otro en Buenos Aires. Wow. Las primeras veces que filmaba yo fuera de Puerto Rico. Sí, que para ti esto era algo nuevo también. O sea, totalmente. Y también comentaste que cuando te cruzaste con el fotógrafo polaco que estuvo en Pulp Fiction, pues te fue como una escuelita. ¿Y qué te acuerdas de ese encuentro o de esa amistad o trabajar con esa persona? Obviamente tienes la camisa también de Quentin, así que sé que eres fan. No, para mí fue... Porque nosotros empezamos primero, cuando él nos dice con quién tú quieres trabajar, nosotros queremos trabajar realmente con el crew de Amores Perros, completo. Eso era Brigitte Brock, la directora de arte, Rodrigo Prieto, el fotógrafo, y eso, básicamente esas son las dos figuras, director de arte y fotógrafo. Yo le dije al corillo, yo quiero trabajar con estos dos. Dicen que sí, van a todas par. Rodrigo Prieto llama un par de días después que tiene que cancelar porque se va a hacer una película con Oliver Stone. Era el primer break grande de Rodrigo. Rodrigo Prieto ahora es Oscar winner y, ¿verdad?, es uno de los mejores fotógrafos de la historia del cine. La que representa a Rodrigo Prieto, media, ¿verdad? Media, no en pánico, pero como que media bochornada porque nos habían ya teníamos, ¿verdad?, un guiso y de momento nos tiene que cancelar. Nos dice, mira, yo tengo otro fotógrafo. Pues dale, envíalo. Para aquella época era en fax. Y nos envía un fax que venía ahí lento, saliendo así, y te dice, qué sé yo, fotógrafo, ¿verdad? El primero era Andrés Sécula, porque empieza con A, ¿verdad? En orden alfabético. Y después Filmography. Y la primera película que sale es Reservoir Dogs. La segunda, Pulp Fiction. Y ahí mismo, ese es el hombre. Entonces, claro, yo juro que va a llegar, cuando lo voy a conocer en Buenos Aires, fue que lo conocí. Y llega este señor que parece mi abuelo, caballo. Y yo juraba que iba a llegar este tipo, bien, ¿sabes? Sí, el tipo que tiró las películas más gufias del mundo. Es este señor con pelo blanco, con un pantalón hasta encima del ombligo. Y tengo que decir que cuando lo vi, que me esperaba otra cosa, también con ¿verdad?, es el fotógrafo de estas dos peliculotas, de momento me dio frío olímpico. Y me siento con el pan allí, yo tengo ya mi historia dibujada completa. Y lo primero que le digo a Andrés, I don't know what you think, o sea, no sé qué tú piensas, pero... Y el tipo, para. ¿Cómo que ¿quién es el director? No, olvídate lo que yo pienso, es lo que tú pienses, me dice el viejo, ¿verdad? Y yo ahí, bueno, ok, dale. Va, y ahí me pongo para lo mío y le explico. Y una vez tú empiezas a explicarle al señor, ¿verdad? Le empiezo a explicar lo que yo lo veo así, este chamaco, pam. El viejo, ok, oye, pues quizás podemos usar esto, podemos traer esto otro. Y empieza a traer lo suyo. Que
que claro, yo no podía dormir. O sea, básicamente yo me iba al cuarto a ver Pulp Fiction, para ver la luz de Pulp Fiction, la fotografía, para al otro día ir al set a ver la luz allí y casi atar, ¿verdad? La luz de este fotógrafo con sus, ¿verdad? Filmografía, básicamente. Sí, Entonces, nada, que fue una experiencia. Yo digo con una escuela porque también Brigitte Brock ya había ganado un Oscar cuando hizo el set decoration y el diseño de la producción. Con Moulin Rouge y nominada con Romeo and Juliet, ¿no? Esto es una alemana radicada en México que se hizo en el cine mexicano de Alfonso Cuarón, de Iñárritu, de tal y tal, ¿no? Y fue entonces la production designer de Amores Perros, pero de Amores Perros hasta Babel, ¿no? Ella hizo con Iñárritu, o sea que hizo varias películas. Y entonces trabajó también con Baz Luhrmann, que ahí es que hace Moulin Rouge y gana el Oscar como set decorator. Wow. So, de momento yo estoy trabajando con ganadores de Oscar, con el fotógrafo que no ha ganado Oscar, pero es el fotógrafo de par de las películas más emblemáticas de la historia del cine gringo, ¿no? Ajá. Y pues sí, pues fue mi escuela. Para mí fue una escuela de muchas cosas, pero de entre ellas de valorar, por ejemplo, esas posiciones, ese fotógrafo y esa posición que le da vida a los espacios, ¿verdad? Que decora, que le añade color y textura a los fotogramas, ¿no? Y de alguna manera son los que te ayudan entonces a poner y hacer ¿verdad? Realidad lo que te imaginaste. Y con ellos pues fue eso, o sea, un poco... Sí, o sea, aprendimos mucho ahí. Yo creo que lo que trajimos de esa experiencia fueron meses viendo a Brasil, Buenos Aires, después a Los Ángeles a hacer la postproducción. Y cuando regresamos, pues ya era otra realidad, ¿verdad? Porque también la prensa en aquella época cubría aquello, a Ricky, era una cosa, día tras día salían las historias de nosotros haciendo estos videos, ¿verdad? En estos sitios. Y cuando llegué, pues había mucho trabajo esperando aquí, ¿verdad? Sobre todo en la publicidad, que estaban locos por... Sí, sí. No, porque también fue como como te digo, fue un statement en la industria, como, mira, ya pasó esto, y ahora pues, me imagino cuando llegaste estaba la cosa, pero bien encendida. Todavía al día de hoy yo digo que el video de Tego es el Big Bang, ¿verdad? Porque ese video de Tego todavía hoy... Bueno, partes de ese video salen en el apagón. En el video del apagón usamos un par de fotogramas de gracias del video que hice con Tego, mi primer video. Wow. Entonces había un vacilón de que cuando hice el apagón, ¿verdad? Era mi último video, tiene partes de mi primer video. Y entonces había como ese cierre de ese ciclo, ¿verdad? Donde usamos a Tego ahora, mi video, como un referente del género y de Tego, ¿verdad? En sus comienzos. So, nada, es como un... La historia que se hizo en el apagón, que fue con lo de Bianca, que fue básicamente casi como un mini cortometraje / documental. Un documental de 25 minutos. Ajá. Y ¿sabes? Eso fue... ¿Cómo fue ese proceso creativo para el video? Ya era como que... ¿Tuviste que dar algo o ya estaba más o menos algo formado? O sea, las ideas de Benito, y en el apagón sobre todo, son ideas de Benito. Que haya un documental es idea de Benito. Básicamente, que sea lo que fue al final, lo que el apagón se convirtió, no solo el video musical, todo eso es una idea de Benito. Que no era esa idea desde el principio, ¿verdad? Pero de alguna manera él fue construyendo lo que él quería hacer y el statement que quería hacer con el apagón, ¿no? Entonces, si bien estaba el video, que al principio todo empezó como a hacer un video de la canción y ya, y se hizo. Pero oye, para hacerle un documental y quiero invitar a Bianca. Y Bianca, tú vas a decir lo que tú quieras, como tú quieras. Te vamos a ayudar con lo que podamos, ¿verdad? Que si gráfica, no sé qué, lo que sea. Cómo te ayudamos a que se vea lo más chingón posible, ¿no? Pero, hey, it's all you, ¿no? O sea, es ella como ella es y trabaja, ¿no? Que es con una independencia y con su voz sin alteración, ¿no? Y siempre Benito, esa fue la promesa. No, yo creo que ella venga y diga lo que ella quiera decir ahí. O sea, nadie le va a decir cómo, qué, ni cuándo, ¿no? Pero la cosa es que ese proceso fue un proceso también así como que evolucionó. Al principio era pues el video, después era el video y un documental sobre un tema, después se le fueron añadiendo temas, ¿verdad? Lo primero que ocurre es que se habla de los apagones y de la cosa de la energía. Después se habla de los desplazamientos, ¿verdad? Y la gente teniendo que mudarse. De gentrificación. Y después de las costas, que es el otro tema, ¿verdad? Que se estaban hablando en el momento y que todavía hoy en día son temas muy relevantes, ¿no? Sí, sí. Y en aquel momento
la sagacidad de Benito de usar su plataforma y de coger un video musical y meterle entonces nosotros le decíamos un caballo de Troya, ¿verdad? Porque es como que te hago un video musical de Benito y después te dejo, y muchos millones de personas fueron a ver un video musical y ya. Sí, sí, que muchas de esas personas, si no hubiese sido Apagón de Benito, ese documental a lo mejor ni... Pues muy probablemente no cogía esa atención. Hay veces que mi wallet la dejo en mi casa, pero salgo tranquilo. ¿Por qué? Porque tengo mi celular y en mi celular yo tengo ATH Móvil. Yo envío dinero, hago compras online con ATH Móvil. So, mi wallet se ha convertido ATH Móvil. Este 2025 baja a ATH Móvil y haz todas tus compras y envía dinero con ATH Móvil. Seguimos con el episodio de hoy. Que si bien el trabajo de Bianca tiene y tiene todavía mucha atención, evidentemente el foco y ¿verdad? Ponerle el foco desde la plataforma de Benito, pues le abrió a una cantidad de, ¿verdad? El globo terráqueo, ¿no? Y así fue, o sea, reaccionó mucha gente, la academia, pero también los medios. O sea, de momento uno está hablando con BBC, con el otro, sobre el tema de gentrificación, de energía y los temas que realmente son importantes. O sea, de alguna manera, este proyecto no se queda en adornar una canción para que se venda y se escuche. Es que, ok, se hace un trabajo visual para la canción, pero también se educa al mundo sobre lo que está pasando en Puerto Rico y se ponen las presiones que se ponen, ¿verdad? A través de la información. ¿Cuándo tú crees que empezó a suceder esto en la industria musical? Que hay como un mensaje educativo detrás de la historia que se quiere contar. ¿El primero fue René? Pero mira, te iba a comentar eso. O sea, René viene con eso hace rato. Por eso. ¿Verdad? Y pues pudiera pensar, o sea, ahora mismo pues no tengo la... ¿verdad? Deben haber varios, pero igual creo que es como... Después yo creo que es como un estándar ahora que casi... que hay mucho. Sí, yo creo que sí. Y lo que hay es también... ¿verdad? Qué sé yo. Tú escuchas, por decir, no es de Puerto Rico, pero Rage Against the Machine. Pues tú sabes lo que viene por ahí. No necesariamente, que es lo que me pasa con Benito, ¿verdad? Lo que pasa con Benito, que es que Benito viene de un sitio y se ha ido, de alguna manera lo hemos visto concientizarse, educarse él mismo. Y en vivo lo hemos visto crecer, ¿verdad? Desde esa educación que él mismo se ha autoimpuesto, de aprender sobre su historia y de concientizarse políticamente. Una cosa que la juventud por mucho tiempo estuvo bien despegada. Puerto Rico, la situación global, lo que está pasando, va llevando a la gente hacia una politización. Y en el caso de lo que pasó en Puerto Rico, por ejemplo, desde el verano del 19 y lo que ha pasado antes y después de eso, ¿verdad? Es que se dan estas coyunturas donde las voces como las de Benito, y en el caso de Residente y otros, ¿verdad? Ricky, estos tres, que con los tres, ¿verdad? Con los tres uno tiene historia, pero mira cómo que uno lo haga, llama al otro, y el otro, y es la unión de esas cosas lo que genera, ¿verdad? La convocatoria. Pero no son ellos, realmente ellos no son, es el pueblo de Puerto Rico realmente el que se juntó ahí, y ellos entonces, representando al pueblo de Puerto Rico, se unen, que a mí lo que me da con eso es que pues ese es el cambio de paradigma. Antes no se unían. El mismo Ricky, por ejemplo, se mantenía fuera de lo político por mucho tiempo. Y no fue hasta esa coyuntura. En el verano del 19. Del 19 que se zumbaron. Y pues bueno, ahí él tira, qué sé yo, Tiburones, que es un video que también trabajé con Ricky en esa época. Eso era un video, por ejemplo, nosotros íbamos a tirar la canción de Ricky, Benito y Residente. Residente tiene un percance, no puede llegar a Puerto Rico, pero ya teníamos una producción completa montada. Y la adaptamos a la canción de Ricky de Tiburones. Eso fue lo que pasó. Ese video de Tiburones es un video que surge realmente de otra canción, que entonces tuvimos que adaptar los recursos de un día para otro, ¿verdad? Inventarnos un video básicamente en una noche para usar los recursos que ya teníamos puestos en Caguas para filmar y cambiar la dirección, ¿no? Hoy día, desde toda tu trayectoria, ¿cómo tú crees que y con todo lo que has aprendido en el camino, ¿cómo tú crees que el proceso creativo ha cambiado en algo? ¿Y cómo tú puedes explicarle a una persona que no sabe absolutamente nada de
dirección audiovisual, tu proceso creativo? Pero empezando por lo primero, sí ha cambiado mucho. Yo creo que una cosa bien importante es la democratización de las herramientas. Ahora mismo casi que tú tiras un video 4K con el iPhone, ¿verdad? Ujú. Y el primer video que hicimos de Teo era película 35 milímetros. No había cámaras digitales, no existían todavía, ¿no? Entonces, pues eso es un cambio, ¿verdad? La tecnología. El cambio tecnológico, ahora con AI y con todas estas cosas, pues plantea una incertidumbre de no sabemos si vamos a tener trabajo de aquí al próximo año. Pero en el caso del proceso de nosotros, una cosa que sí he visto también es la evolución de lo conceptual de los artistas, ¿verdad? Si bien tú tienes un René, un Residente, que es un cineasta ya probadísimo, que viene ya con ideas, casi con guiones, ¿verdad? Versus otros artistas que llegan y te dan a ti, un poco te ponen la responsabilidad en la mano de, ok, mira, tengo esta canción, invéntate algo, ¿verdad? Pero entonces uno ve un Benito, por ejemplo, que del primer video hasta el último, cada vez llega más claro, más o sea, con mayor visión de lo que quiere hacer, y después entonces uno ve los resultados y te das cuenta de dónde está parte de su genialidad, ¿verdad? Ujú. Que gran parte está en esa capacidad de comunicar y de expresarse libremente, ¿verdad? Sin censura, sin autocensura. Yo me senté con Alejandro Pedrosa hace unos años atrás. Y él dice que estábamos hablando de ChatGPT, lo que, pues, y cómo usar la tecnología a tu favor. Que ahora, pues, obviamente, él dice que para entregar los storyboards es mucho más. Mira, pues, tengo idea de esto. Y obviamente, como uno uno es experto en eso, pues ya la inteligencia artificial te va a entender. Y te lo hace y te facilita el trabajo de algún storyboard que a lo mejor tú explicando a un artista gráfico. A lo mejor tú que vienes de esa industria, a lo mejor se te hace más fácil cuando vas a venderle una idea a alguien. Pero ahora con ChatGPT, por ejemplo, con esto de avance de las fotos, que todo el mundo, no sé si viste que ahora es bien fácil, pues, adaptarle. Y todo el mundo, ponme esta foto como los Simpsons, ponme esta foto como este estilo. Y hasta el mismo, ¿cuál fue el estilo que se fue bien viral de Ghibli, Estudio Ghibli. Que él dice, esto es un asco a la persona, porque es el que lo dibuja es él. Pero fíjate, Miyazaki, el de Estudio Ghibli, por ejemplo, parte que no se dice mucho de lo que él dijo en aquel momento del AI, él no se refería solo al AI. Él estaba hablando del AI, pero también de los efectos especiales en computadora. O sea, no era solo en la inteligencia artificial, que tienen unas implicaciones morales y éticas muy distintas, ¿verdad? Porque es un lenguaje que se nutre de lo que existe, de lo ya creado. Y ahí empiezan todos estos temas del plagio. Y bueno, y lo que uno ve ahí, ¿verdad? Evidentemente, Miyazaki no se está beneficiando de que esta tecnología pueda imitar su estilo y lo que él trajo como artista, ¿no? Entonces ahí hay un asunto, ¿verdad? Es un tema bien delicado que realmente pues merece mucha discusión para entenderlo mejor y poder tomar, ¿verdad? Posturas ahí. Pero a la misma vez sí, como tú dices, es una herramienta. Es como todo, ¿verdad? Tú lo puedes usar para el bien o para el mal. Pero el cine también. O sea, el cine se ha usado para el bien, pero también mucho para el mal. O sea, la propaganda nazi se metió por el cine de muchas maneras. El fascismo, la adicción a la guerra, se ve mucho a través de la propaganda de Hollywood, ¿verdad? De Hollywood, pero de los alemanes en su momento, de los rusos, de esto y lo otro. O sea, cuando tú ves ¿verdad? La utilización del cine como una herramienta negativa, tienes muchos ejemplos. Y claro que puede ser el cine utilizado como una herramienta positiva de educación y de muchas otras cosas positivas, ¿no? Sí, no sé, yo no sé en qué entrevista fue que vi de un comunicador que era bien grande y estaban hablando de que él hizo una entrevista con esta persona de los medios y como que que se encarga del plot que va atado con Estados Unidos. Como que, por ejemplo, todas las películas de Disney de Avengers, por darte un ejemplo, ellos lo pasan tienen que pasar por alguien para que decían, mira, ¿por qué no hacemos el malo tal país? ¿Y por qué el malo es este? Y que ¿sabes? Que hay como un plan detrás de todo de como que
quién va a ser el malo y por qué, etcétera, etcétera. Claro, y depende de cuáles son los enemigos de Estados Unidos en ese momento. ¿Son los musulmanes? ¿Son los rusos? Pues mira las películas. Tú vas a saber cuál es cuando ves las películas de esa época y ves quiénes están puestos como estos, ¿verdad? Creo que se puede ver bien notable en las Top Gun. La de los 90 y pico y la de ahora es como que, pero ¿y por qué? Correcto, pero para que tú veas cómo una herramienta puede ser utilizado para bien y para mal, para ambas cosas a la misma vez. Me parece que igual que el cine puede ser utilizado para ambas cosas, como los medios de comunicación, como un montón de otras cosas, el AI puede ser definitivamente utilizado para muchas cosas bien positivas, pensaría yo, pero también evidentemente hay una cantidad de usos cuestionables, como por ejemplo en la guerra, ese asunto de randomly escoger quién o no vas a deportar, por ejemplo, ahora con estos asuntos de las deportaciones masivas, y darle y ahora también a la persecución pública, ¿verdad? Básicamente, imagínate que ahora tú puedes tener un montón de servers escuchando todo, viendo todo y levantando patrones de comportamiento y de comunicaciones. Y decir palabras X, que diga tal, que diga tal. Y de alguna manera ya el AI te va llevando y sacando gente, poniendo banderas en lugares y gentes y grupos. Eso es un problema del AI. O sea, como son la utilización de robots para la guerra y para... ¿verdad? Un día de estos va a llegar un ejército de robots que no importa tres carajos, pero ahí van matando gente mucho más fuerte que los humanos, mucho más duraderos y hasta cierto punto inteligentes. Sí, entonces, nada, que hay muchos usos medio apocalípticos, ¿verdad? Yo es que me leí hace poco 1984 de George Orwell y básicamente es impresionante las similitudes entre esa novela y lo que está pasando ahora mismo con todo, ¿no? Mientras por un lado el fascismo y por otro lado la tecnología que hacen más fuertes las posibilidades de persecución, ¿no? ¿Y qué piensas sobre, no sé, me imagino que has visto el media tour que tiene Quentin Tarantino que el cine está muerto, que los VFX han dañado las películas de antes? No sé si lo has escuchado. He visto un par de cosas, seguro que sí. ¿Qué piensas sobre todo eso? Pues ahora que... Nada, que las películas, una Pulp Fiction es bien complicado. Creo que vi hace poco que en el 1994 salió Pulp Fiction, salió Shawshank Redemption, Jurassic Park, Forrest Gump, y todas fueron en el mismo año. Y pues hoy día es bien complicado que películas así pues que tengan ese valor del script y de todo lo y todo lo demás, que ya como que no hay tanto, o sea, competir con lo otro es como más complicado. ¿Qué piensas sobre eso? Sí, eso es una buena, ¿cómo te digo? O sea, hay una invasión de información, o sea, hoy por hoy lo que sí existe es una crisis narrativa, ¿verdad? O sea, las historias. ¿Por qué nosotros contamos historias? ¿Por qué los seres humanos... Mira lo que hemos hecho aquí durante un buen rato, es contarnos historias. Nosotros, antes de escribir, ya nos contábamos historias hablando. Y así empiezan las religiones, así empiezan las distribuciones de poder en la civilización. Eso empezaba en una aldea oscura, en una jungla, donde no había luz eléctrica, no había nada, y alrededor del fuego se sentaban y eran los storytellers, los que tranquilizaban a esa tribu, ¿verdad? Y de ahí se dice que empezamos a hablar por la necesidad de contarnos historia, ¿verdad? Cuidado allí, ¿sabes? ¿Cómo empezamos a hablar? ¿Cómo el ser humano descubrió la comunicación, el lenguaje? Que es uno de los inventos, si no el invento más importante de la humanidad, ¿verdad? Poder hablar. Y después de eso, la escritura, ¿verdad? Y diablo, me fui bien para atrás en la historia. Ahí pero... para el principio de la civilización. No, pero por eso, ¿qué piensas del cambio que ha habido ahora? Pues, hermano, o sea, a lo que digo es que las historias son tan importantes para los seres humanos, ¿verdad? Porque las historias siempre fueron una reflexión sobre la experiencia. Tú vives una cosa, tienes una experiencia, te ibas, lo pensabas, y después llegabas con, qué sé yo, una obra de teatro, con lo que sea que tú traduces
a una obra de arte narrativa y te haga una historia que conecta a un montón de gente, ¿verdad? Pero esa cualidad de la narración, de ser una reflexión, un pensamiento sobre la experiencia, es lo que nos dio las historias como el sitio donde buscamos, que por eso el cine es tan poderoso, es porque nos explica nuestra propia vida. Nos vemos en un espejo y de momento podemos cambiar de perspectiva, podemos ser más empáticos con gente que antes no le teníamos ningún tipo de apreciación. O sea, el cine y las historias, la novela, el teatro, todo el arte en general, lo que hace es que conecta y presenta realidades a través de la reflexión humana. ¿Qué pasa? Que hoy vivimos de una narración bien, bien llanita, que es la del selfie y la de la foto en el último, qué sé yo, shopping. Y entonces la narración deja de ser una reflexión y se convierte en un espejo de lo inmediato, de lo que no tiene reflexión, lo que no tiene misterio, porque es todo una cosa que dura un segundo, la viste, ya cumplió su función. Entonces se va perdiendo el poder de la narración. Y ahí es donde se habla de esa crisis narrativa, porque las historias empiezan a dejar de tener ese aspecto de reflexión, de pensamiento humano. Y ahí es donde vienen estos comentarios de películas, de estas películas llanitas, que son un montón de tiroteos y de explosiones, que realmente vienen a llenarnos los ojos que están acostumbrados al selfie, a lo inmediato, al flash, no al pensamiento profundo, no a la reflexión de la experiencia humana, que es lo que realmente queremos llevar a través de las historias que contamos y sobre todo pues del cine y de las otras artes narrativos, ¿verdad? Pero qué sé yo, ahora volviendo por ejemplo a cosas que estamos viendo, cuando tú ves lo que hizo Benito ahora con el lanzamiento de Viti Alma Foto, míralo desde el aspecto narrativo. O sea, mira todo lo que se ha hecho en ese lanzamiento, que es el disco más escuchado en el mundo, ¿verdad? O sea, que muy exitoso ha sido el proceso de cómo llevarle ese disco al mundo y que lo escuchen. No solo es su música, sino también cómo se le van añadiendo significados a través de la narración. Y ahí está el cortometraje, pero ahí está el Baile Inolvidable, que usa el mismo personaje, o sea, que trae significados del corto, sin hablar de los significados del corto, pero los trae a través del personaje. Ya ahí hay narrativa, porque estás conectando reflexiones y pensamientos, estás conectando ideas más profundas que una fotito o un video de luces haciendo así y ya, ¿no? Entonces, nada, que creo que ahí es que está una de las grandes diferencias eso, es que hoy vivimos en un mundo de lo efímero, de lo que consumo inmediatamente. Y ese cine que estamos hablando, ese cine al que queremos regresar o lo que sea, ese cine emblemático, es un cine que respeta la narrativa como una reflexión de las experiencias de la vida. Y por eso conecta tanto con nosotros y por eso es que lo sentimos tan cercanos, ¿no? Yo te pregunto, ¿tú crees que una persona pudiera aprender a ser un buen storyteller? ¿O eso es algo que como que nace con uno? O un buen narrador en este caso. Yo pensaría que sí, que puedes aprender. Es algo que se pueda enseñar. Vamos, siempre hay un misterio. Es que siempre hay una cosa que es inexplicable. Ese pedacito de lo inexplicable, ese bolsillo inexplicable de lo que sea. Oye, ¿por qué esta persona llegó a donde llegó? A veces hay muchas que uno no se explica, ¿verdad? Pero tiene que haber, ¿verdad? Pues en verdad creo que la narrativa ahora mismo, para mí, por ejemplo, yo hay veces que paso un poco de ejemplo, yo hablo mucho con Lenin y yo digo, diablo, mano, qué talento el tú explicar esta idea o este acontecimiento y explicarlo de una manera bien, bien simple y que mucha gente entienda. Y para mí como que obviamente eso con los años de que Lenin lleva trabajando en las noticias y siendo periodista. Pero obviamente tu manera de contar historias o la manera en que lo diriges, ¿sabes? Pues es diferente en audiovisual. Y a lo mejor hasta diría yo que más fácil para enseñarle a alguien que a un periodista con unas palabras o con 2 o 3 headlines, ¿me entiendes? Pero eso, ¿crees que
¿Cuándo tú te diste cuenta que eras bueno narrando las historias que te ponían en la mesa o las ideas o...? Fíjate, yo soy desde chamaquito bien contador, ¿no? Ya. Y de chistes, y jodiendo, y de cuentos, ¿no? Ujú. Y eso, pues quizás hay algo de eso por ahí. Por otro lado, por ejemplo, estuve leyendo hace poco sobre Werner Herzog, el Ok. director. Él dirigió ficción, pero también tiró documentales. Son documentales que son una joya por lo raro que son, ¿verdad? Porque no son documentales para nada tradicionales. Porque tienen un elemento de estilización que muchas veces ha ganado crítica, porque es como, ¿por qué tú estilizas, qué sé yo, la guerra de Irak, por decir algo? Él hizo un documental sobre el final de la guerra de Irak, donde básicamente él mira el final de la guerra. Ellos quemaron un montón de pozos de petróleo, ¿verdad? Y eso era un clase de fogón, o sea, era el infierno, básicamente. Y ellos fueron y documentaron el proceso de controlar esos fuegos y para volver a controlar el petróleo, ¿verdad? Que estaba perdiéndose y quemándose. Ese documental es una belleza, pero o sea, lo consigues gratis en YouTube. Se llama Lessons Lessons of Darkness, de Werner Herzog. Pues, ¿qué pasa? Que a partir de ese documental se habla mucho de esa cosa que Werner Herzog le llamaba el ecstatic truth. Está la verdad. Y la verdad, pues tú puedes verla ahí, ¿verdad? Y tú me la dices y está la verdad y tal. O lo veo, lo estoy viendo así una imagen de una cosa que está pasando y veo que le tiró un tiro a o lo que sea, o agredió al otro. Pero hay un elemento creativo, ¿verdad? O sea, que la creatividad y la poesía que tú le puedas añadir a eso pudiera o puede, en muchos casos, elevar el impacto de esa verdad que tú la puedes presentar como una noticia desde una cámara por decir así, de seguridad, o puedes reinterpretar ese evento y presentarlo de una manera que usa la estilización y la estética, digamos, la música, el ritmo, para potenciar el impacto de ese mensaje audiovisual. Que está la verdad y la ecstatic truth, como él le llama, que es esta verdad que está potenciada por esa creatividad y esa manipulación. Ya. Entonces hay gente que lo ve como negativo. No manipules la verdad, enséñamela como lo que es y ya, crudo. Y hay otros que dicen, no. Hay algo detrás de esa manipulación de la narración para usar el ritmo, ¿cómo se llama? El misterio, la tensión, para tener más éxito como narrador visual, ¿no? Sí. ¿Y tú crees que hoy día la verdad, ¿cómo te digo? Que hay muchas diferentes verdades, como tú dices, por lo menos en las noticias. ¿Tú crees que sean bien manipulables y complicado uno mantener su propia verdad hoy día, y más cuando pues hay mucha gente como que diciéndote diferentes tipos de cosas? Yo sé que no sé si fue fuera del aire o aquí mismo que lo dijimos, que tu abuelo fue el que fundó Claridad. Periódico Claridad, así mismo es. ¿Qué para ti eso para ti qué significa eso en tu vida? Pues, creciste me imagino que en todos estos eventos o sea, mi abuelo y sabiendo esto. Mi abuelo tiene una historia bien intensa. Ajá. Yo nací en el 1975 y cuando tenía 10 meses, el 24 de marzo de 1976, yo cumplo en mayo, asesinan a mi tío por un tiro en la cabeza. Y lo que nosotros siempre hemos considerado un asesinato político, ¿verdad? Fue un asesinato al hijo de Juan Mari Brás, que en aquel momento era candidato a gobernador de Puerto Rico en 1976, representando al Partido Socialista Puertorriqueño, ¿verdad? Un partido que se funda después del MPI, el Movimiento Pro Independencia, que se funda a su vez inspirados por la Revolución Cubana. Entonces, evidentemente, cualquier cosa amigo de la Revolución Cubana es enemigo del ejército del gobierno de los Estados Unidos. Y en aquel momento, en esos 70 y antes de eso, los 60, había una persecución política desde arriba, de Washington,
que era así de intensa, ¿no? Al punto de que asesinaron a mi tío cuando yo cumplía 10 meses de nacido, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa? Que mi abuelo, eso no viene de la nada. Eso viene de que mi abuelo, como revolucionario puertorriqueño, se la montó bien intensa a los Estados Unidos desde la perspectiva de la opinión pública, pero también desde del aspecto revolucionario, ¿verdad? Ya hay un libro de historia que salió hace poco, que se llama La Protesta Armada, donde se presenta, ¿verdad?, que mi abuelo era el líder de un grupo que se llamaba Comando Armado de Liberación. Eso precede a los macheteros, precede a los grupos de clandestinos de revolución puertorriqueña, revolucionarios, ¿verdad?, puertorriqueños. Y él, como luchador por la independencia de Puerto Rico, estudiante y ¿verdad?, amigo de Albizu Campos, tú sabes, toda esta historia, él, como revolucionario, trató todas las formas de buscar la independencia de Puerto Rico. Y también trató la Armada, ¿no? Pero claro, la Armada era que nunca mataron a nadie, ¿verdad? Ellos quemaban propiedad con la idea de crear un problema económico, más que una cosa de ponernos a tirotearnos entre personas, entre gente, ¿verdad? Y eso es algo que queda claro en esa historia, ¿verdad? Que después él deja atrás la lucha armada, y entonces, como abogado, va y lleva el caso de Puerto Rico a las Naciones Unidas, y así sigue intentando y trata las elecciones en Puerto Rico, por ejemplo, años después. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese años antes, los 60, se funda Claridad. En el 76, asesinan a mi tío, pero mi abuelo sigue ahí dándole, tal, y hasta que muere en el 2010, ¿no? Claro, yo fui el primer nieto, lo conocí desde muy temprano, entonces viajé con él a Venezuela, a Cuba, a Cuba y Venezuela, que él mete miedo con eso, y por ahí quizás viene de ahí la meteré miedo, pero la cosa es que con él conocí mundo, pero además también conocí de pensamiento político y de esa mirada más, que digo yo, realista de la relación de Puerto Rico con Estados Unidos, ¿no? Claro. Entonces, pues, mano, es bien importante. Y ahí, pero tú tenías una clase de filmación o dirección en Cuba, algo así. Sí, yo fui a la Escuela de Cine de Cuba, la Escuela Internacional de Cine y Televisión. ¿Por qué esa escuela es tan renombrada? Es renombrada porque es un proyecto bien experimental en Cuba. Es el único proyecto, no quiero decir privado en Cuba, pero es un proyecto que no corre el gobierno. Okay. Es un proyecto que corre con su fiscal, ¿verdad? Y es una escuela de cine fundada por un montón de leyendas, entre ellos García Márquez, Fernando Birri y otros, ¿verdad? Grandes creativos latinoamericanos que Fidel Castro les dio un espacio y dijo, mira, cojan esta escuela y corran ahí con eso, ¿no? Y allí se dio a principios de, ¿verdad? En el 80 y pico se montó la escuela, creo que fue en el mismo 87 que la escuela se funda, y desde ese año pues han pasado por allí una cantidad de cineastas y se han educado allí, han dado clases y se han educado allí una cantidad de cineastas, ¿verdad?, internacionales importantísimos. Wow. ¿Qué pasa? Que yo fui a tomar un curso de escritura de guión, y estando allá hace poco, o sea, ya viejo, ¿verdad? Ya después de viejo, como dicen. Y fui para allá, mano, de estudiante. Y estando allá me invitan a dar un taller sobre video musical. Yeah. Y yo propuse que fuera video musical como una herramienta para practicar el cine. Que puedes usarlo como cineasta, un cineasta joven, puede usar el video musical para experimentar y tratar sus ideas. Yo vi se me olvidó el nombre de él. Yo creo que, no sé si es el actor que salió en Social Network. Se me olvidó se me olvidó el actor. Pero él quería empezar a ser el director, creo que fue. Y que él dice que él cogió las trilogías de Star Wars. Y pues él las bajó todas y trató de poner las tres películas de las primeras, las precuelas, en 2 horas. Y que eso, pues, el trato de, pues, obviamente, la historia la tienes que cambiar, cómo lo resumo. Y, pues, él habla sobre pues, como que la práctica de edición y de montar la historia, hacerla más corta, pues, que bueno, me estuvo bien interesante de cómo... Sí, y eso, por ejemplo, ahora me dice eso, como lo veo, es como editar es un arte. Ajá. Bien diferente a dirigir, bien diferente a conceptualizar desde la ejecución de las imágenes, que después se editan. Y la edición es donde último se escribe la película, ¿verdad? Porque tú escribes el guión,
Después hay una escritura que se da ahí en la colaboración con los actores y en las improvisaciones que se puedan dar en el camino, que eso ya reescribe el guión, ¿verdad? Un poco. Y luego tú tienes esa última oportunidad de mirar todo en el salón y editar. Muchas veces pasa que editas lo que tenías en mente y te das cuenta que hay otras soluciones que hasta mejores, ¿verdad? Por lo que salió y realmente pudieron hacer en el set. Y esas grandes oportunidades, los buenos editores son capaces de verlas, identificarlas y poder proponer cosas valiosas, ¿verdad? Donde el editor entonces participa como creativo, como lo que es, ¿verdad? Uno de los artistas que colabora en el proceso. Que ahorita hablábamos de cuán colaborativo es esto, ¿no? Y ese último editor o editora básicamente traen, es muy importante, ¿no? El trabajo que hacen. Claro. Y para ir acabando ya, si pudieras, de alguna manera u otra, creo que lo dijiste más o menos, pero si pudieras poner tu vida en un top 3 de baloncesto o de ESPN, top 5, ¿cuáles fueron los highlights de tu vida en estos últimos años de carrera? Yo diría que la oportunidad, por ejemplo, de conectar con este fenómeno de Benito, ¿verdad? Es de por sí ya, pues, vamos, si lo ves así plenamente, es lo más grande, ¿verdad? Que es lo que he trabajado, porque es lo más grande que se ha hecho, ¿verdad? En ese campo en Puerto Rico. Y mira que trabajé pues con Daddy Yankee en su momento, con Ricky, ¿verdad? Y con artistas, digamos, que al igual que Benito han llegado a ser número 1 como mundiales, ¿verdad? En sus cosas. Pero esto de poder participar en lo de Benito, sobre todo en esta etapa de mi vida, ¿verdad? Pues yo empecé a los 25 años a dirigir. Ya tarde, porque mucha gente empieza antes que eso, ¿verdad? Pero ya yo cumplo 50 este año. Y realmente cumplir 50 después de 20 y pico de años haciendo lo que estamos haciendo y todavía estar trabajando, ¿verdad? Con los que son, ¿verdad? Con los protagonistas de la historia. A mí eso pues por un lado es como, anda por el carajo, pero a la misma vez quisiera pensar que uno ha llegado ahí por algo, ¿verdad? Por alguna razón estamos ahí, pero el caso es que es bien importante para mí, ¿verdad? Sobre todo, ¿verdad? Qué sé yo he pensado 1000 veces en retirarme, de no hacer más videos musicales o qué sé yo. Y la verdad es que nada, mano, que estos últimos años han sido espectaculares. O sea, tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de ese disco de Un Verano Sin Ti, el disco más escuchado en la historia de Spotify, por ejemplo, que no sé cuántos billones de streams. Uh-huh. Y es un disco en el que participamos en varias canciones. Y que es un momento emblemático, ¿verdad? Del género, ese género musical que vimos nacer en el underground en el 90 y pico, ¿no? Y que fuimos parte de alguna manera desde el principio. Entonces poder cumplir con ese ciclo completo y 20 y pico de años después, casi 30, ¿verdad? Pues si fue en el 94 que empezamos, pues sí, ya uh-huh. Son un montón de años. Sí, ¿no? Y me imagino que también verlo crecer as a whole debe ser como que bien... Es bien interesante. O sea, no quiero decir interesante la palabra, anda para el carajo, o sea, es un oh my God. Mira, hay un podcast que se hizo que se llama Loud, que lo hizo Spotify, actually, que me entrevistaron, salgo como en 3 capítulos. Ok. Y esa historia la narra Ivy Queen. Y está bien gufiado, pues es como la historia del reggaetón. Narrada por Ivy Queen. Narrada por Ivy Queen, pero con entrevistas a un montón de gente que hemos participado de esa historia de alguna manera, ¿no? Ajá. Y la verdad que poder alejarse, hacer zoom out, ¿verdad? Y ver esa historia y ver en los puntos donde nos tocó pues participar de alguna manera y hoy estar, ¿verdad? En la posición de poder colaborar con alguien como Benito, su equipo, toda su gente, ¿verdad? Que es como una familia, uno aprende mucho, pero además es algo bien valioso. ¿Tú de alguna manera u otra has visto las veces que vayas a hacer un proyecto, ya sabes que va a ser algo... O sea, cuando lo haces versus cuando ya salió y ves la repercusión de todo eso, porque me imagino como, por ejemplo, la misma Gasolina, que fue como, lo hicimos y después de esto, obviamente se fue hace años, pero igual, cuando ya vas a colaborar con algo, sabes que... O sea, y te espera más de lo que tú esperabas. No sé si me Sí, totalmente. Pasa
pasa y yo tengo la suerte de trabajar en proyectos que sí, que de momento, por ejemplo, Baile Inolvidable es el último que hicimos, todavía está top 30, o sea, Ajá. top 30 en el mundo, cogiendo más de 1 millón de hits diarios. Y viendo ese video una y otra vez. Y eso es 1 punto qué sé yo cuántos millones diarios, ya tiene cogiendo 40 millones por mes. Eso es una cosa, eso sigue ahí, ¿sabes? Y es salsa. Es salsa que por ejemplo, yo trabajé con el Gran Combo un tiempo. Documenté el Gran Combo viajando por Colombia, por toda Latinoamérica. Y siempre yo decía que un video de salsa era imposible, que no se podía hacer un video de salsa gufiado. Y yo tuve que tener la salsa de frente para hacer un video que uno diga, no, espérate, quizás sí se puede hacer videos nítidos, ¿no? Pero era algo así. O sea, yo siempre tenía como esta cosa con estos géneros, con los géneros más tropicales, como que los veía difícil de hacer algo narrativamente interesante. Pero nada, la verdad. Sí. Se puede. Mano, nada. Yo creo que para irnos despidiendo ya, que ya llevamos más de 1 hora, que usualmente sigues dando la clase en Cuba. Sí. ¿Y qué es lo más que tú ves repetidamente en la gente que quiere aprender de ti? O que, ¿sabes? Las preguntas que se les ocurre a la gente. ¿O qué consejo tú le das a toda esa gente que está empezando o te pide consejo de alguna manera para su carrera en todo esto audiovisual o para dirigir en algún momento? Pues mira, siempre lo que digo es que igual que aquel primer video de Tego fue autogestionado. O sea, yo tuve que buscar a Tego, tuve que irme detrás del proyecto, como quien dice. Uh-huh. Para mí esa es la única forma realmente de hacerlo aquí en Puerto Rico, es autogestión. O sea, nadie te va a llevar a llegar y te va a llamar y te va a dar esta... Tienes que primero hacerlo. En mi caso, pues yo hice un video musical y con ese explotó la cosa. Pero claro, ya yo venía un tiempo haciendo otras cosas y aprendiendo día a día por 1 año y pico. Pero es autogestión. O sea, yo creo que las películas de Puerto Rico son autogestionadas. O sea, la mayoría de esas películas, las importantes, son partos, o sea, como se llama La Última Tato Breve, pero realmente hacer cine en Puerto Rico es casi como parir, ¿verdad? Entonces, no es que hay dinero esperando por ti, ¿verdad? Para hacer tu cine. Entonces, es todo un proyecto de autogestión donde tienes que trabajar apoyo, solidaridades pero además también buscar los recursos y ¿verdad? Para poder hacerlo, porque el cine pues es carísimo hacerlo bien, ¿verdad? Y mano, es hacerlo, es tirarte y hacerlo. O sea, no hay una contestación mágica, no es como que, ¿verdad? No hay una salida. Porque yo no estudié cine, por ejemplo. Y conozco un montón de gente que ha estudiado cine y no han tenido la misma suerte de poder de verdad practicarlo y ponerlo en práctica, ¿no? Y yo creo que hay mucho de eso. O sea, cuando uno ve las historias de los cineastas boricuas que uno conoce, ¿verdad? Yo no los conozco a todos, pero los que he tenido más de cerca, uno puede poner, ¿verdad? Puedo poner sobre la mesa que todos han autogestionado su llegada y su creación cinematográfica, ¿no? Sí, eso me acuerda mucho a que estaba escuchando la historia de Steven Spielberg y creo que la manera en que él llegó para su primer guión de Universal Studios fue que él se brincó el tour de Universal Studios y vio como que el BTS de todo y se aprendió a colarse como si fuera un ejecutivo. Se vestía de ejecutivo con el briefcase y todo y hacía y saludaba al guardia y lo dejaban entrar. Y así estuvo hasta que se cruzó con alguien que le dijo, mira, necesito un script. Pues dale, toma. Y creo que esa fue la primera película que él hizo de Universal Studios. Y esto fue antes del... Eso pasa también. O sea, es buscártela, ¿verdad? Está la autogestión, que es buscártela así. Eso es industria. Uh-huh. Estás metido donde se bate el cobre. Pero Puerto Rico no es Hollywood. Entonces no es que tú vas a llegar a un sitio y vas a darle tu película a alguien y, tengo los chavos para ti. Dale. No, eso no pasa, ¿no? Aquí tienes que joseártela, pero de rabo a cabo, tardas años. O sea, yo no sé de nadie que haya dicho, oye, esta película la pensé el mes pasado y ya estamos en preproducción. Aquí todo el mundo pasa años, ¿verdad? Desde que te imaginas la película, la escribes, la reescribes, la vuelves hasta que consigues entonces la plata y de entonces puedes montar un equipo y zumbar, ¿no? O sea, realmente hay un...
Es casi imposible hacer cine en Puerto Rico, pero sobre todo también el cineasta pues tiende a ser así obstinado, ¿no? Y obstinada. Hay muchas cineastas muy importantes en Puerto Rico, y sobre todo ahora que están sacando un montón de trabajo, ¿verdad? Y sí, o sea, es joseo puro. Que ahora mismo, si tú pudieras, de alguna manera u otra, tuvieras el poder, pues, de cambiar la industria del cine de Puerto Rico, ¿cuáles fueran tus prioridades? Bueno, si tuvieras el poder y el dinero. Claro que sí. Lo primero que haría es quitar los incentivos contributivos. Eso es lo primero. Quitarlos para remirar eso si fuera una oportunidad en el futuro. Pero yo realmente buscaría cómo hacer cine puertorriqueño. No cómo darle servicio a cine de ricos y de Hollywood, vaciando las arcas de Puerto Rico, ¿no? Yo lo que haría es un fondo que pudiera auspiciar cine puertorriqueño, como lo hubo en algún momento ya, un fondo cinematográfico puertorriqueño donde se le asignaba un porcientito mínimo de la taquilla que se compraba en el cine puertorriqueño. Y ese porcientito iba a un fondo que creaba una cosa ahí que entonces tú podías proponer a un grupo que entonces aprobaban o no esos fondos para tu película. Wow. Y eso es un proyecto que yo apoyaría, ¿no? Un fondo cinematográfico para crear activamente cine puertorriqueño, para ir criando talento, descubriendo talento, pero también apoyando talento probado, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros tuvimos una con Jacobo Morales, que ahora es actor de nuestros últimos videos, ¿verdad? Pero Jacobo fue nominado a un Oscar, el único director nominado a un Oscar boricua, el único director boricua nominado a un Oscar, wow. Y tardó 7 años en hacer una película después del Oscar. O sea, como el director que fue nominado a un Oscar no estaba haciendo una película el año después, y una el año después, y una el año después, y en 7 años haber hecho 7 películas. ¿Cómo? Porque no había un apoyo. Porque el cine es visto desde lo político y desde el gobierno colonial de Puerto Rico como un enemigo de las aspiraciones políticas de varios aquí. Sí, porque claro, cuando tú ves a Puerto Rico en un espejo, ¿qué vas a ver? Una colonia. ¿Qué vas a ver? Un sitio con 20,000 líos creados por esa relación colonial. Pues claro que el cine es enemigo de los partidos que no creen, ¿verdad?, en mirar la realidad de esa manera. ¿Me sigue? Sí, sí. Entonces tú tienes un cine que tiene que pelear por existir, pero tenemos entonces unas dádivas a cine de ricos que vienen a Puerto Rico a hacer películas. Dime 2 o 3 películas que tú hayas visto que se han filmado en Puerto Rico. No existen porque hay 2 o 3, hay una que otra. Pero la mayoría son películas que van al zafacón, que no tienen ninguna trascendencia. Uh-huh. Pero tampoco tenemos un cine puertorriqueño activo que está haciendo más de 5 o 6 películas al año. No 6 películas cada 20 años. Porque aquí la cosa es que, pues, qué sé yo, el otro día se hicieron unas cuantas porque llegaron unos fondos federales. Pero una vez se acaban los fondos, se acabó. Entonces tú tienes una industria que ha servido, por un lado, para dar servicios, y por otro, peleando por sobrevivir una industria local que entonces genera tan poco cine que entonces no hay una escuela continua de evolución, como ha pasado en la República Dominicana, por ejemplo, en los últimos años. Uh-huh. Que de nada, de 0 películas a 30, 20 películas al año, a un cine que las 30 películas no van a ser, ¿verdad?, de Oscar, pero ya están tocando las puertas de festivales grandes, que ya están evolucionando y haciendo 1, 2, 3 películas al año, que tú dices, oh, wait. Entonces, claro, pero para que eso pase necesitas una escuela. Y cuando digo escuela, realmente es un taller, es un cine que realmente pueda sustentarse, y al principio no va a ser de la nada, tienes que apoyarlo, ¿verdad? Con las ideas de que se cree una industria y pueda vivir solo. Pero ya eso está pasando en la República Dominicana, donde ya su cine empieza a generar taquilla, dinero, y empiezas a poder reinvertir en tu cine desde lo privado y no tanto pues ya con fondos públicos o cosas así, ¿no? Bueno, Cacho, gracias por este rato. No, gracias a ti. Ojalá te sirva esto para algo. No, claro, Cacho, me encantó. Ojalá te sirva ahí 10 minutos. ¿Qué podemos esperar para, no sé, algo que quieras promocionar o algo que viene por ahí? ¿Qué podemos esperarle, Cacho, en el futuro? Pues, hermano, no, yo ahora mismo lo que estoy es enfocado en hacer un cortometraje que escribí en todo este proceso del taller que fui a coger allí a Los Baños. Escribí un guión con un amigo guionista de acá de Puerto Rico. Uh-huh. Y quiero filmar eso ahora en agosto, septiembre,
para el año que viene sacarlo, a principios, primer trimestre del año que viene. Eso es como lo que me quiero enfocar. Ok. Mano, por otro lado, seguir participando de talleres, tanto como estudiante como dando talleres, ¿verdad? Yo aquí participo dando talleres a jóvenes también. Estoy hace 10 años ya participando de un festival que se llama Ponte los Cortos, que es un festival de cine de chamaquitos de high school. Ah, qué brutal. Y está brutal, porque es una vez al año me reúno con los chamacos, hablamos, ¿verdad? 1 o 2 horas de cine y de mi experiencia, lo que sea, ¿no? Las preguntas que tengan. Y luego ellos se van a hacer sus cosas, videos musicales algunos, películas, cortos, ¿no? Y luego yo soy jurado de eso, los videos y las películas. Entonces al final se hace una celebración, se le da los premios y ahí tienes que ver a esos chamaquitos. O sea, yo lo hago porque ver el impacto que tienen esos chamacos, ganarse un premio por una peliculita que hicieron en high school, vale un montón, ¿no? Y verlos entusiasmados, inspirados, y de alguna manera, pues, ser una influencia positiva, pues eso me gusta mucho y todos los años lo hago aquí y donde se pueda, ¿no? Cabrón. Pues nuevamente gracias gente, espero que se lo hayan disfrutado. Don Juan del Campo en todas las plataformas. Cacho López, si te quieren escribir. Bueno, si me quieren escribir es cacholopez@me.com. Ajá. Y Instagram es Mr. Sandbag. Y pues ya saben, gente, síganos, espero que se lo hayan disfrutado y suscríbanse y hasta la próxima.